Hablemos sobre el árabe y sobre la dificultad que muchísimas personas encontramos a la hora de aprenderlo, teniendo en cuenta que no es nuestro idioma materno. Sobre todo de cara al Islam, a veces se confunde un poco el concepto o la idea de el por qué aprendemos árabe. Es decir, hay personas que arabizan el Islam, ¿sí? Y hay otras personas que realmente saben distinguir el hecho de que el Islam es un mensaje universal y atemporal que fue revelado en árabe, y de ahí la importancia de aprender árabe para poder obtener la información o acudir realmente a la fuente original de todo, que en este caso es el Corán. Sin embargo, hay personas, como digo, que tienden a darle tanta importancia al árabe que olvidan por completo la hikma, ¿no? La sabiduría que tiene también el hecho de traducir. Porque partimos de la idea de que es un mensaje universal, es decir, tiene que llegar a todo el mundo. Si yo no sé árabe, ¿cómo narices, si me vais a perdonar la expresión, llego a ese conocimiento? ¿Cómo puedo aprender correctamente sobre el Islam sin saber árabe? Pues por un lado está claro que el árabe es un idioma necesario a la hora de poder profundizar en el Islam, dado que fue revelado en esa lengua, ¿vale? Y esto es innegable. De hecho, no hacen justicia a la traducción de los términos, ¿vale? Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero una cosa es que yo quiera aprender el árabe para poder leer el Corán y para poder entender mejor el mensaje, y otra cosa es creer que porque no sé árabe ya no sé nada de Islam, o porque no sé árabe no estoy capacitada para acceder a ese conocimiento, ¿sí? Que este es uno de los errores. A mí una de las cosas que... Hay dos temas principales que a mí siempre me han criticado. Me han criticado muchas cosas, pero hay dos temas que, digamos, están ahí en el top 3, ¿no? El primero de ellos, sin lugar a dudas, es el tema del hijab. Tanto cuando lo llevaba como ahora, obviamente, ¿no? Parece que al habérmelo quitado les he dado más motivos aún para criticarme. Pero es que antes, cuando lo llevaba, también me machacaban una y otra vez. Y era como el tema principal. Y el segundo tema era el hecho de que yo no estaba capacitada para hablar de Islam porque no sabía árabe. Entonces, al no saber árabe es como estás hablando sin saber, estás hablando desde la ignorancia, desde el desconocimiento, y estás como desviando a la gente o transmitiendo de forma equivocada el Islam. Y el motivo era el hecho de, es que como no sabes árabe, es un poco el hacerte de menos o infravalorar tu esfuerzo, tu contenido, tu conocimiento, tu trabajo, ¿no? Por el hecho de no saber árabe. Ahí es donde está el error, porque obviamente yo siempre he dicho, yo comparto mi proceso de aprendizaje y os aseguro que lo que yo a día de hoy entiendo como, no sé, la nia, ¿no? La intención, o el saber, ¿no? La paciencia, o el nafs, ¿no? El ego, o tantos otros conceptos que son como muy básicos. El conocimiento que yo tengo a día de hoy de cada uno de esos conceptos no es el mismo conocimiento que tenía cuando empecé. Y estoy segura que no será el mismo que tendré dentro de 10 años, porque yo sigo en el aprendizaje, ¿sí? Pero, alhamdulillah, porque sin saber árabe, el hecho de adentrarme en esos conceptos y en esos conocimientos desde mi lengua materna, tratando de buscar el sentido, el significado, la comprensión, la aplicabilidad de esos términos, me ha permitido adquirir un conocimiento en el Islam que, ya digo, aunque no sea ni el 10%, para mí es más que suficiente a la hora de seguir en ese camino. Es decir, lo que yo sé de Islam a mí me ha significado siempre el motor para seguir. Si yo no tengo un concepto correcto de la nia o un concepto correcto de la taqwa o cualquier otro concepto en árabe, ¿vale? Eso se va a traducir en mi práctica, en una práctica errónea y en una transmisión del mensaje errónea. Y con esto no estoy diciendo que no me haya equivocado en muchas cosas, porque no dejo de ser un ser humano. Pero lo que quiero decir es que el conocimiento que yo he adquirido del Islam, ¿vale?
lo he adquirido gracias también a no limitarme con el árabe, a no ver el árabe como una barrera en mi aprendizaje y en mi conocimiento, ¿sí? El hecho de decir, tengo que aprender árabe para, inshallah, poder leer el Corán en la fuente original y tengo que interesarme por estos conceptos en árabe para poder entenderlos realmente y aplicarlos, pero digamos que esa comprensión del mensaje se ha hecho desde mi lengua materna, que en este caso es el español, ¿sí? Y eso me ha ayudado muchísimo a comprender, porque no se trata de memorizar, ¿sí? Se trata de implementar ese mensaje en tu vida, ¿sí? El hecho de poder decir, sé lo que significa la nía, por ejemplo, ¿no? La intención, y te puedo explicar ese concepto en un contexto o en otro de una manera o de otra, con unas palabras o con otras, porque ya lo tengo integrado, lo tengo interiorizado, porque es un concepto que entiendo. Y de ahí la aplicabilidad. Es un poco como en el instituto, tú puedes aprender para un examen, pues eso, de memoria, pim pam, para soltarlo, no vomitarlo ahí, sin llegar realmente como a pensar en esa definición que has escrito, ¿no? Un poco como en automático, o realmente hacer que ese conocimiento sea útil y que ese conocimiento te lleve a poder desarrollar o vincular un tema con otro. Hay gente que te sabe relacionar, ¿no? Sí, porque las consecuencias de la guerra, ¿no? De los bolcheviques con los mencheviques en Rusia luego derivó en no sé qué, en la Segunda Guerra Mundial, que pitos y flautas, yo qué sé, ¿entendéis? Pero esa gente que sabe relacionar conceptos y que sabe, digamos, comunicar la información desde diferentes ángulos y perspectivas, es gente que ha integrado ese conocimiento. Sí, que no ha sido en plan, lo memorizo tal cual y ya está. Por eso yo cada vez me chirría más en ese sentido la gente que comparte el Islam como con 4 o 5 argumentos que son como copia y pega, que son los mismos, ¿no? Y que no son capaces de desarrollarte la idea. O sea, la típica persona que a lo mejor te dice, no, es que la música es haram. Y cuando me lo invento, ¿eh? Porque en esto hay muchos matices, ¿eh? Esto de que la música es haram, de verdad, es hacer ahí una presuposición que flipas. Pero bueno, vamos a poner ese ejemplo. Cuando tú le preguntas, ¿pero y por qué? No, porque lo dice Allah. Pero no te lo sabe desarrollar, ¿sí? No te sabe explicar. No, pues en realidad hay una diferencia de opinión, los eruditos plantean esto, en esta escuela de jurisprudencia esto otro, tal. En base a eso, pues se puede entender que puede tener este efecto o este otro. Cuando una persona es capaz de hacer eso, sabes que ha profundizado en ese concepto, en ese conocimiento y que te lo está explicando después de haber hecho su propio análisis y su propia crítica. Una persona que se queda ahí en la superficialidad y te dice, no, el maquillaje es haram. Y dices, ¿por qué? Ah, porque lo dice Allah, porque lo pone en el Corán o porque lo dice el hadith. Y ya, o sea, quiero decir, no te lo sabe desarrollar más, ¿no? Pues es alguien que bajo mi punto de vista lo que ha hecho es aprender como un lorito las 4 o 5 frases que ha escuchado por ahí, a saber si son ciertas o no, pero que realmente no ha llegado a entender cuál es el significado o la importancia que tiene eso, ¿no? Con el tema de las cejas también pasa, ¿no? Y no se entiende que el tema de depilarse las cejas, de si es haram o no y tal, o el pintárselas, ¿no? Y delimitárselas tiene que ver con una práctica que hacían las prostitutas en la época de la Yahilía, ¿no? En esa era preislámica. Quiero decir, hay muchas cosas que se escapan, pero se escapan porque no hay esa comprensión o ese entendimiento. Entonces, para mí, el que una persona sepa árabe, porque sea su idioma materno, ¿sí? Nativo, no es indicativo de que esa persona sabe más de Islam. Y por la misma razón, alguien que el árabe no es su idioma primario, ¿no? Nativo, no significa que no pueda acceder a ese conocimiento o que no pueda superar esa barrera y poco a poco ir mejorando. Y os quiero explicar todo esto porque yo después de 6 años estudiando el árabe y tal, de forma autodidacta también, he intentado a veces con algún profesor y he tenido, alhamdulillah, apoyo, pero hay una gran parte, ¿no? de trabajo por cuenta propia.
he llegado al punto actual en el que yo puedo leer el Corán en árabe, pero no sé lo que significa. Pero puedo leerlo, puedo detectar las letras y puedo, en ese sentido, seguir la lectura. Lo que pasa que sigo necesitando ese apoyo de una traducción, de una interpretación, para poder saber lo que está diciendo. Como digo, eso no significa que de aquí a 10 años no aprenda el árabe y entonces sí pueda ya saberlo en su totalidad. Pero fijaros que en el punto en el que estoy, en el que aún no tengo ese dominio del árabe, ni muchísimo menos, que mi nivel es muy básico, es suficiente para poder incorporar o aprender ciertos conceptos en árabe que utilizo como parte de mi vocabulario, ¿no? Y me habéis escuchado mencionar muchas veces. Trato siempre de traducir, ¿no? Que si la dunya, que si el ágira, que si la nia, que si la taqwa, ¿no? Un montón de palabras en árabe que siempre trato de traduciroslas, pues para también facilitar ese conocimiento en español, ¿no? Pero lo que a mí me ha llevado a día de hoy, pues saber qué significa dunya, qué significa ágira, qué significa al-malik, qué significa, ¿sí? Es el hecho de haber tenido esa relación o ese contacto con el árabe diario, el no ponerme obstáculos a mí misma en ese aprendizaje, el no caer en la trampa de creer que porque no lo sé no voy a poder averiguarlo o que siempre voy a depender de que otra persona ¿no? En ese sentido, que sea árabe me lo explique. Porque a veces la explicación está al alcance de todos cuando utilizas fuentes y recursos que son buenos, que son fiables, que son verídicos, ¿sí? Y como digo, no quito importancia ni valor al árabe, es importantísimo, por supuesto. Mi profesor de historia el primer año de historia clásica, él nos enseñaba a leer, en ese caso, ¿no? Libros en latín o en griego y la traducción, por esta razón, porque es como nada como la fuente original. Pero aunque tú no tengas acceso a la fuente original en un primer momento, no dejes que eso a ti te bloquee o te imposibilite el querer buscar más allá, el querer aprender, ¿sí? Es decir, es que como no entiendo este concepto, ya lo dejo estar, porque es que esto es demasiado complicado. ¡No! Profundiza en ese concepto. ¿No sabes lo que es la dunya? Ok, ponte a buscar qué es la dunya. Busca qué significa esa palabra, qué aplicabilidad tiene, cuándo aparece mencionada, ¿no? En referencia a qué tal. Y entonces a partir de ahí vas a ser capaz de integrar, de interiorizar ese concepto y luego poderlo también compartir y transmitir con tus propias palabras, sin ser un lorito que repite, ¿sí? Sino entendiéndolo tú conforme eso es A o es B, ¿vale? Así que eso es importante. Y en este mes de Ramadán he querido, lo que pasa que no he podido continuar, pero sí que lo dejé como en abierto, ¿no? En la primera semana de Ramadán, el reto de la sura Al-Mulk, ¿no? Para que la gente pudiese memorizar esa sura, porque es una sura que tiene 30 versos, ¿sí? Que es preciosísima, es de hecho una de mis favoritas, y es una sura que a mí me ha ayudado muchísimo con la pronunciación en el árabe, ¿sí? Entonces, bueno, como ya ha finalizado Ramadán, quería en ese sentido compartir con vosotros esa sura, pero no buscando los mashallah, y os voy a pedir que por favor en los comentarios podéis hacer referencia a todo lo que he dicho, pero no en ese sentido aplaudáis mi recitación y cómo lo hago o dejo de hacer. ¿Entendéis el concepto? En plan, no busco que me digáis, ¡buah, qué bien lo dices en árabe, ¿no? Qué bien pronuncias o qué bonita es la recitación. No busco nada de eso, así que esa parte, por favor, no lo compartáis. Por supuesto, podéis dejarme en los comentarios que queráis y que os parezca oportunos en cuanto a esto, al aprendizaje del árabe, a la dificultad en la pronunciación, en el entendimiento de los términos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, que el objetivo de compartir la recitación de esta sura en concreto es porque quiero que veáis en qué punto estoy para que al mismo tiempo eso os sirva para no compararos, sino ver la trayectoria. Porque quizás así de pronto podéis decir, ay, mashallah, ¿cuánto sabes de Islam? O qué bien haces esto, qué bien haces lo otro, sin pensar que yo he tardado 6 años para llegar a este punto.
cuidado con esas comparaciones que a veces son injustas. Quizá tú acabas de empezar. Entonces, piensa en cómo estarás tú dentro de 6 años, si te vas a comparar con mi yo presente, por ejemplo, ¿no? Y quiero también compartir la recitación para que veáis que las letras a veces me sigue costando pronunciarlas y pues letras como por ejemplo la Q o la Ha o la In. Bueno, la In tardé menos, pero la Q tardé 4 meses en pronunciarla correctamente y la Ha tardé como 6 meses o así, ¿vale? Entonces, vuelvo a lo mismo, se trata de constancia, de disciplina, de compromiso, ¿no? En ese sentido y de tomarse el aprendizaje del árabe como parte del camino, pero sin caer en el error de la arabización, que es lo que os decía al principio. Hay gente que piensa que porque sabe árabe y puede leer el Corán en árabe ya tiene más conocimiento de Islam que otro. O viceversa, hay gente que piensa, buah, es que sí o sí tengo que aprender el árabe porque si no, no soy suficiente musulmán. Esto me ha pasado incluso en mentorías 1 a 1, ¿no? Gente que cuando yo le he preguntado cuál es el mínimo para ti para estar listo y hacer la shahada, dice, no, es que yo antes de convertirme necesito aprender el árabe. Y es como, no es un requisito saber árabe. Así que cuidado con la arabización, ¿vale? Y nada, me voy a poner el velo. Porque obviamente vamos a recitar el Corán, ¿sí? No tengo aquí los clips ni nada, pero bueno. Esto que siempre, sobre todo para las chicas, ¿no? Que pueden tener interés de cómo se pone el velo y no sé qué, pues bueno, realmente iría como un gorrito, o sea, uno se pone el pelo como en un moño, ¿vale? Y luego se lo pone todo como en un gorrito y luego pues encima el hijab con unos pins, pero yo no lo tengo a mano, así que me lo voy a poner así, pero bueno, sirve, ¿no? Para dar el paso en este sentido, aunque ya digo que me falta, además no veo, entonces no sé si me lo estoy poniendo bien o mal, creo que ahí está bien. Bueno, aprox, a ver, esto, a ver, ahí, bueno, aprox, ¿vale? Entonces nada, vamos a empezar. La tengo aquí en el móvil y la voy a ir leyendo, aunque me la sé de memoria, pero bueno, me gusta también apoyarme por lo que os digo, para detectar esos fallos en la pronunciación, ¿no? Así que nada, vamos allá. Y lo que os digo, para que eso también os motive y os anime a poderla aprender, a poderla memorizar, porque es fácil y como digo, son 30 versos, os podéis poner, digamos, el objetivo de 1 al día y en un mes la tenéis aprendida, ¿sí? Y luego pues es cuestión de ir mejorando en ese sentido la pronunciación, ¿sí? Así que nada, vamos al lío. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو لم يروا إلا الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يقصدون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
أمسكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Esta serie me encanta, es que me encanta y me transmite, o sea, es que me quedo como en una nube, me transmite una sensación de confort en el pecho, subhanallah. En fin, esta sura en concreto, como os decía, es una de mis favoritas. Yo la memoricé durante mi segundo Ramadán, estando ya en Barcelona, en el trayecto del autobús de ida y vuelta desde la mezquita en las noches de Tarawih de Ramadán. Por eso digo que es una sura que se puede aprender fácilmente en un mes. Desde que yo la aprendí, obviamente, en ese segundo año, durante ese mes, hasta la fecha actual, pues he ido mejorando y practicando, ¿no? Esa pronunciación, haciendo más hincapié en los errores, en cómo puedo pronunciar, que si esta letra, que si la otra, ¿no? Y ese es el punto en el que estoy ahora. Pero vuelvo a insistir, estoy en este punto después de 6 años. Quizá dentro de 10 años, pues estaré, quizá no, seguro, inshallah, estaré en otra posición. Y ahí está la clave, en el hecho de seguir esforzándose día a día, entendiendo que este camino de aprendizaje del Islam, y dentro de ese camino se incluye el aprendizaje del árabe, es algo que nos puede llevar toda la vida, pero que tenemos que disfrutar en el camino. No puede ser que nos relacionemos con eso, ¿no? Como desde el agobio o desde, en ese sentido, como la presión o la insuficiencia, ¿no? En plan, no me siento merecedor de, o no soy suficientemente bueno, ¿no? Hay mucho en redes sociales con esto de ser buen musulmán, mal musulmán, uno que sabe más que el otro, ¿no? Y es un poco que así, ¿no? El a ver quién está como por encima de la otra persona. Y el Islam nunca nos ha incitado a hacer eso. Es más, precisamente el Islam lo que nos recuerda constantemente es esa necesidad de ser humildes, de reconocer nuestro rol, nuestra responsabilidad, nuestra forma de actuar, ¿no? Y de, en esa humildad, pues seguir trabajando para mejorar en ese camino. Así que, bueno, espero que estos consejos y estas palabras os ayuden de cara al árabe, a ese aprendizaje y a esa mejora, y que al mismo tiempo también os sirvan para no sentiros de menos, para no sentir que no sois buenos musulmanes o que no estáis preparados para hacer la shahada o cosas de estas simplemente porque no sabéis árabe.